Marcelo Figueras. El teatro de la mente. Y como en este Big Bang vertiginoso de hoy no nos privamos de nada, ya lo tenemos sentado aquí en el estudio al amigo Gillespie. ¿Qué haces, Guile? ¿Cómo va, Marcelo? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias por venirte a esta hora a estos parajes. Suelo escuchar el programa, alguna vez te lo comenté. Me parece que es uno de los momentos que más disfruto radialmente. Yo escucho bastante radio. En general, tengo como esa especie de costumbre de mi adolescencia, donde me parecía que el aparato de radio era una cosa mágica y que bueno, allá en mi Monte Grande natal y en esa cosa tan de pueblo, me conectaba, ¿viste? Me conectaba y empecé a escuchar jazz a partir de algunos divulgadores que había en aquel momento, también buenos temas de rock, más que nada en Radio AM, ¿no? Y sigo un poco casado con la Radio AM, a pesar de haber trabajado muchos años en FMs. Yo te escucho también, sí. Un rato todos los días. Claro. Por defecto profesional, porque Guile hace Perdidos en el Espacio en Radio Provincia, de lunes a viernes de 20 a 22, con el amigo Diego Tomasi. Sí. Otro está escuchando el programa. Otro conocido. Abrazo, le mandamos un abrazo enorme a Diego. Estaba súper nervioso por mi visita y porque por ahí se le juntan los dos jefes a rosquear contra él. Sí, después nos vamos a quedar hablando de Tomás, sí, obviamente, cuando el programa termine. Pero bueno, retomando lo que decías, sí, sigue teniendo un enorme peso en la vida de mucha gente, ¿no? La radio y la M. Contra todo lo que parece, contra lo que se suele hablar, o generalizar en materia de tendencias, hace pocas semanas había circulando un estudio en el cual mencionaba la cantidad de gente que todavía escucha radio en la radio. Sí, yo escucho en el receptor de radio, digamos. Hoy por hoy podés hacerlo en celular, en la computadora, etcétera, pero a mí me gusta la radio con las pilitas. La radio gran consumidora de pilas. O sea, te funde. Toda la vida. Encima yo me quedo dormido con la radio prendida y bueno, me alegra saber que todavía hay gente que escucha radio. He visto algunas campañas oportunamente a partir de adelantos tecnológicos que siempre vaticinan la muerte de la radio, ¿no? Pero por otra parte, en la medida que se van sucediendo distintas catástrofes en el mundo, a veces fortuitas, otras veces provocadas, vuelve a aparecer la radio. Cuando la internet no anda, cuando las pantallas se apagan, cuando los celulares no tienen señal, esa radio chotita con unos componentes mínimos, con una pilita, arranca, ¿viste? Arranca. Lo viejo funciona, Juan. Bueno. Pero es cierto, fíjate, si uno lo pensás un poco, la vieja radio, está sosteniendo el embate de los tiempos con mucha mayor altura y mucha mayor dignidad que la televisión. Sí, claro. Que los diarios. Sí. Ni que hablar de las revistas. Creo que todavía la radio presenta, por un lado, una calidad de compañía humana que un streaming no te lo da. A pesar de que técnicamente uno diría, bueno, debería ser distinto, porque en el streaming yo le estoy viendo la cara, qué sé yo, lo estoy viendo moverse, qué sé yo, lo tengo más cerca. Pero no. Creo que no hay, creo que el acceso por la oreja al cerebro es sí. En algunos sentidos más directo que el de los ojos, ¿no? Y determinados personajes que no podrían funcionar en la televisión terminan funcionando en la radio en la medida que dejan entrever su propia personalidad
Por lo tanto, me parece que en la radio uno conoce más a aquel que le habla o a aquel que conduce el programa, o hay una cantidad de detalles que son eliminados en el formato televisivo. De hecho, uno no conoce a nadie de los que están en la televisión. No sabe lo que piensa. Ni siquiera los analistas políticos. Todos tienen como una especie de libreto y lo que tiene que hacer, pues si no los rajan. En la radio todavía existe el lugar de, bueno, sé vos mismo. A ver. Pero por eso está, digo, creo que un nivel de compañía, digo, Sí. sigue representándolo como lo representó toda la vida, y también, digo, permite un nivel de reflexión y de juego que ya no lo encontrás en otros lados. Como decís vos, en la televisión no está. Digo, no podés, digo, yo no podría permitirme hacer lo que hago acá en la televisión, normalmente, simplemente por estar parado delante de una cámara. Y ya no lo tenés en las revistas, que eran en todo caso un espacio donde vos tenías digamos, una extensión que te permitía reflexionar de una manera. Ya no están, prácticamente no existen. No existen las revistas. No son un medio de consulta. Entonces es como el último bastión, ¿no? En algún lugar. Sí, y por otra parte, yo creo que el nivel de penetración que tiene la radio dentro del hogar de las personas es más profundo que el de los otros medios. Y lo he notado por lo siguiente, por la forma amistosa en la que me encaran los oyentes. Y toda la vida fue así. El tipo que está en la radio es tu amigo. Es tu amigo. El que está en la tele no. Es otra cosa. Sí. Sí, ¿y vos cómo terminaste en la radio? Porque vos empezaste por el lado de la música. Digo, ¿cómo? Sí, naturalmente la música era mi gran pasión, pero a la vez, digamos, yo no tenía algunos elementos que con el paso de los años me di cuenta que eran necesarios para el mundo musical. A ver, hay una cuestión del narcisismo que yo no la tenía totalmente resuelta. Entonces yo quería hacer música en mi casa, para mí. Y, digamos, nunca pude sobrellevar bien esta cuestión de sacar pecho y yo soy fulanito y toda esa cosa que la he visto en colegas y que... Sí, que es la norma, digamos, sí, en algún sentido, es lo más común. Sí, yo hubiera podido trabajar en un estudio de grabación toda mi vida, feliz. Feliz, y que nadie me conozca la cara. Porque me gusta la música, no me gusta tanto los músicos. me gusta el fenómeno de la música, como de donde no hay nada, empieza a haber una construcción, a veces más compleja, a veces más simple, algo que no existía y que no se puede ver y que es invisible pero es tangente, porque de repente una persona empieza a escuchar los primeros acordes y se larga a llorar, ¿viste? O le produce cosas. Esa parte de la música siempre me gustó. ¿Cómo aparezco en radio? También es raro, pero empiezo un poco como DJ en este punto, porque empiezo a hacer radio en Monte Grande, una radio zonal. Yo llevaba mis casetitos y mis cosas raras a presentar. Dicho sea de paso, eran cassettes que yo grababa además de la radio, cuando ya tuve un radio grabador. Entonces estaba con las antenas paradas cuando ponían algo que... Todos los temas estaban empezados, sin final, pisados. Sí, con locutores en el medio. Claro. Y ahí hicimos con dos amigos un programa que le pusimos Soviet. Ahí bueno, yo iba a la secundaria, primeros años de la secundaria, y me encantó la situación. Lo que pasa es que, claro, era una radio ahí de Monte Grande. Y hoy por hoy, a partir de haber encontrado un montón de cassettes viejos, me encontré con experimentos míos de radio que los grababa yo solo. Ahora en esta última tanda que encontraste. Encontré. Porque hubo, digo, lo cuento porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, digo, hace pocas semanas Gillespie descubrió que era una caja. Una caja muy bien embalada, en aquel momento, yo creo que fue en los 90 y algo, que
junto a otros elementos vetustos de una tecnología antigua. Claro, estamos hablando de cassettes, básicamente. Cassettes. Y ahí había mucho material. Digamos, tuyo tocando. Sí, tocando con grupos. En ensayos con. Ensayos. Yo era el loco. Encontré 3 Walkmans, de los cuales creo que uno solamente player de escuchar cassettes. 2 grababan. Y después encontré 2 grabadores de periodista en ese mismo lugar de trastos viejos, que lo tengo en un altillo, y que, bueno, evidentemente yo estaba todo el tiempo grabando. Quizás era para recordar las canciones, A ver, nunca tomé conciencia de que determinado material podía tener algún valor. Nunca pensé... ensayo de Sumo, bueno, se va a morir el pelado, se va a generar como una especie de mito alrededor de esta banda. Quizás lo que más podía pensar es que el futuro de esa banda era músicos desperdigados haciendo poco y nada, ¿no? Nunca me imaginé que iba a surgir varias bandas, Las Pelotas, Divididos, el Roberto Pettinato con su histrionismo. Bueno, eso quedó ahí, hay varios cassettes de Sumo, pero hay un montón de otras cosas, y hay experimentos míos radiales, incluso radioteatros donde yo hago varias voces, escritos por mí. Mirá vos. O sea, la hacía completa. Nada, era un mundo de fantasía, un mundo infantil, un mundo doméstico. Yo creía que esa era la historia. Después, los escenarios, la radio de verdad, bueno, fueron como desafíos para mí, pero no estaban en el corpus inicial mío. Creo que la misma elección de la trompeta, digo, como tu instrumento, digo, me hace pensar en lo que decías recién, en esa cosa de que te costaba impostar esa cosa de acá estoy yo, bla, bla. Bueno. En general, digo, cuando uno tiene arranque esa cosa, o va a ser el guitarrista o va a ser el cantante, ¿no? Digo, la trompeta es un instrumento que en principio uno piensa que solo funciona en combo, y no necesariamente tiene por qué ser solista, ¿no? Digo, es como que con acompañar, ya desde el arranque eras feliz. Sí, yo venía tocando la guitarra, pero siempre segundas guitarras. O sea, yo disfrutaba acompañando. ¿Me entendés? O sea, el tema de la trompeta es bastante fortuito. Había un flaco ahí en Monte Grande que tocó un tiempo la trompeta. Yo llegué a ir a su casa y ensayaba con un quinteto de jazz. Hoy por hoy vive en Barcelona. Y yo cuando escuché la trompeta en vivo y en directo, en ese formato, aparte, Juan Carlos Narsequian se llama. Hoy toca el saxo, pero bueno, cambió de la trompeta al saxo. Y actúa allá y es muy buen músico. Pero y él tenía una cosa como introvertida para tocar la trompeta, que también es un aspecto no el más habitual dentro de los trompetistas. Los trompetistas generalmente se parecen más a los guitarristas solistas, claro. O sea, en su actitud. ¿Viste? Todo el sonido, tocar fuerte, esa cosa estridente que tiene la trompeta, que es impresionante. Pero bueno, iba por ese lado, medio como que se ponía en un rincón, tocaba ahí con un sonido chiquito, aterciopelado, opaco. Yo dije, chao, me volví loco. Y ahí me cambió la vida. Y nada, me pude comprar una trompeta todavía estando en la secundaria, pero nunca estudié con nadie. Y yo hacía mis experimentos en mi casa, musicales, muy apocados. Pero bueno, siempre pensando en la trompeta con los acompañamientos que iba generando. O sea, nunca pensé en la trompeta como el único instrumento. Digo esto porque la mayoría de los trompetistas piensan en la trompeta como su único instrumento.
tiene una adoración, una pasión por la trompeta. Y prácticamente muchas veces son un embole como personas, porque todo su tiempo se lo han dedicado a la trompeta. Y vos decís, pero loco, ¿no leíste tal libro? No toco la trompeta. Bueno, chapó, me saco el sombrero. Yo nunca lo pensé así. Para mí había que tocar un poco la trompeta, listo. No ser, viste, el campeón del mundo. Es un poco el approach del indio también, ¿no? Digo, esa cosa de decir, bueno, lo que importa es lo que tenés para contar, ¿no? Después, sí. Si hay algo para contar, digo, aunque seas limitado como músico, no seas un gran técnico, lo que produzcas va a tener valor. Y de repente tenés un músico de la concha de la madre, formalmente, Berkeley, sí. Ok, es bárbaro, tiene un sonido espectacular, tiene una digitación de puta madre, pero lo que hace no te mueve un pelo, ¿no? No, porque es como esa especie de parábola que alguna vez escuché de que uno tiene un lobo bueno y un lobo malo. ¿La escuchaste esa? Bueno. No. Y los dos conviven dentro de vos. Y está en vos a cuál alimentás cada día, ¿no? Al malo o al bueno, ¿no? Y yo creo que un poco el camino del virtuosismo, ojo, lo pensé cuando empecé también, no ahora que casi me voy a retirar. No, bueno, pero quiero decir, no, fue una idea que mantuve a lo largo de los años, ¿no? Si vos alimentás demasiado ese lobo, el que es por tocar el instrumento por el instrumento mismo, estás matando de hambre al otro, que es el que te puede proveer las ideas para ese instrumento. Porque el instrumento es un instrumento. O sea, como dice la palabra, digamos, no es un fin. Vos tenés que tocar el piano, pero bueno, ¿qué vas a tocar en el piano? Ese es el chiste de la música, ¿no? Para mí. ¿Y cómo conectaste con el rock? Digo, porque la trompeta en el rock no es, digamos, sí. no es un instrumento que suene naturalmente o que uno convoque, no digo. Sin embargo, te acercaste por eso a bandas. Sí, pero también hubo mucha casualidad. En realidad, a mí me gustó mucho cuando fui a ver a Sumo en vivo, año 80 y pico, 84, 85. Y me pareció una banda distinta y me pareció que por momentos entraban como en un mood del free jazz. Creo que por lo que tocaba Pettinato. O sea, cuando entraba Pettinato era una tierra de nadie, donde no se sabía bien. No sabía qué mierda estaba pasando. Claro, hacia dónde iba a ir. Y eso estaba bueno también, desde el punto de vista de que la banda un poco acompañaba ese delirio. Y vos sabés que eso coincidía bastante con lo que yo venía escuchando en aquel momento. Con, por ejemplo, Ornette Coleman. A mí me gustaba mucho un grupo que se llamaba The Art Ensemble of Chicago, con un trompetista, Lester Bowie, que todo el mundo decía que no sabía tocar. El chiste del tipo, se murió tocando así, de esa misma forma, el tipo sabía tocar. Yo lo escuché en muchas cuestiones distintas musicales, a veces en big band, él llegó a tener una big band, pero medio como que encaraba el instrumento como si en joda, ¿viste? Bueno, ese tipo me gustaba, bueno, Sam Rivers, qué sé yo, un montón de músicos de aquel momento, Pharoah Sanders, Coltrane, mucho saxofonista. Me gustaba Miles también, Davis, y pegamos onda con Pettinato. En realidad, yo hablé en un par de ocasiones con Luca, previas a Pettinato, y siempre Luca era un tipo muy agradable, muy educado, muy... según como lo encarabas, me imagino yo, pues por ahí te podía pegar una piña, pero la forma en que yo lo encaraba era, no sé, desde otro lugar. Y hemos conversado bastante, incluso de la trompeta. A él le gustaba la trompeta, él había tocado la trompeta en el colegio secundario. Y
Y bueno, de hecho, cuando yo empecé a ir a los ensayos y todo, generalmente le prestaba la trompeta, ¿no? Y él tocaba algunas cosas muy locas, y con lo que se acordaba, qué sé yo, pero la hacía sonar, ¿sí? Y ahí medio empecé a colar en ese mundo, que no sé si era el rock, la autopista del rock, sino más bien era una colectora, era así tocáramos en un estadio, porque estuve en algunos conciertos grandes, pero Sumo tenía una cosa también de una desprolijidad innata, que era anti-marketing, de alguna manera. Salvo los temas que cortaron para que sonaran en la radio, y que sonaban en Rock and Pop todo el tiempo. Después era un grupo muy extraño. Ellos, juntos andaban bien, porque se había conseguido un sonido muy homogéneo. Pero eran personajes todos distintos. Muy diversos. Distintos. A veces se hablaban muy poco. En alguna oportunidad yo hice una gira con ellos y a Córdoba, y no se hablaba. Yo me senté un rato con Diego Arnedo, que más noctámbulo, viajamos de noche y estuvimos hablando, que me pareció como siempre un señor, un caballero total, pero nadie hablaba con nadie. Yo decía, ¿qué onda esta banda? Pero bueno, subían al escenario y te volaban la cabeza, ¿viste? La actitud era tremenda, el volumen era muy alto también, y ese Luca que iban inventando en el momento. A ver, los temas tenían una forma, pero en vivo no había forma. Entonces yo, por momentos estaba muy titubeante, porque, viste, por ahí me miraba a Luca. Viste, yo decía, ¿este quiere que toque? O que no toque. Y un día en el camarín me dijo, si yo te digo vos tocá, vos tocá. No, bueno, pero no me dijiste, me miraste. No, vos andaba adelante y tocá, ¿viste? Entonces era como que, más allá de los temas que yo más o menos que podía encuadrar con la trompeta, me quedaba a un costado a la espera de la orden, de la mirada, de decir, bueno, y así llegué a tocar que yo un solo de trompeta en Fuck You, que era un tema comunalmente imposible, con un volumen. Y ahí le cuadró que fue en la cancha de los Andes, el último concierto de Sumo, antes de la muerte del pelado. Pero a mí eso me gustaba esa cosa. Por ahí si hubiera habido más ensayo y más comernos el coco, por ahí no me hubiera gustado tanto a mí. Yo necesitaba, bueno, lo que suceda de sorpresa. Por ahí si me preparaba demasiado o me estudiaba cosas, hubiera sido un desastre. ¿Te queda alguna asignatura pendiente? ¿Alguien con quien hubieses deseado tocar y todavía no tocaste? Bueno, un montón de gente, ¿viste? Un montón de gente porque no se dio, porque nuestros mundos no coincidieron, porque a veces las cosas suceden a destiempo. Me hubiera gustado tocar con Los Redondos en la época de Willy, por ejemplo, que ya era bastante amigo mío en aquel momento. Teníamos prácticamente la misma edad. Él cumplía a fines de agosto y yo a mediados de agosto, misma edad, mismo. Y Willy venía a veces a los conciertos de Sumo. Y hablábamos, nos reíamos, siempre muy divertido, muy gracioso, Willy. Digamos, qué sé yo, categoría Groucho Marx, no sé. Yo he trabajado haciendo humor, pero Willy era gracioso él. Las cosas, la forma que tenía de pensar. Y he ido un par de veces a ver a Los Redondos, épocas de Cemento, y nada, me hubiera gustado, pero no sé si cuadraba tampoco.
No sé si ellos hubieran querido tener una sección de vientos. Después escuché cosas que tenían, como Mariposa Pontiac, por ejemplo. Claro. Pero bueno. El Flaco Spinetta, con el cual tuvimos algunas cositas así, pero el Flaco me hubiera encantado. Lo que pasa es que siempre tuve terror total. Yo creo que él se daba cuenta, ¿no? Hemos estado muchas veces así en su casa y por ahí largos silencios y que yo no me atrevía a interrumpir. Y una de las primeras veces que nos vimos, él me dijo, yo creo que fue genial en un punto, me dijo, mira, la trompeta no me gusta para nada, el instrumento. Yo dije, bueno, listo, o sea, no vamos a tocar. Digo, ya... y era cierto, no le gustaban tanto los vientos. Yo creo que él, un poco el saxo por ahí se lo bancó. Hubo una época que tocó Bernardo Baraj con él, pero la poco y nada. Muy poco. Y él me dijo, mira, yo prefiero hacer un sonido de trompeta con un teclado Casio, el más pedorro, que una trompeta. Le dije, bueno, bárbaro. Digo, me puedo quedar igual acá. No, pero ese fue como el comienzo de una linda historia, de vernos varias veces. Yo creo que él tenía que aclararlo de entrada porque por ahí imaginaba que dijo, este monitor que viene acá quiere tocar en la banda. Sí, quizás para no alentar. Sí, tal cual. Y vos sabés que una vez Juan Carlos Jacobino, que era su representante, su manager, me dice, por Vélez y las bandas eternas, me dice, el Flaco te quiere poner en la lista de los que tocaron con él. Que había un rol de nombres al final del concierto, de todos los cientos de músicos que tocaron con Luis Alberto. Y digo, loco, decirle que nunca tocamos. O sea, una vez hicimos algo, pero con otro grupo que eran los Durabeats, que era un grupo que hacía el cover de los Beatles, nada que ver. Digo, no, nunca tocamos. Me dice, bueno, pero él quiere ponerte. Bueno, está bien. Bueno, él sentía que de alguna manera... Sí, habíamos tocado, pero habíamos curtido música con la cabeza, qué sé yo. Esa, no sé si es una asignatura pendiente. Yo casi te diría que prefiero no haber tocado con él, pero haberlo conocido. Sí, claro. Che, ¿y el humor? Digo, ¿cómo empezó a pintar? Y el humor, en realidad, es... A ver, hay algo que yo me di cuenta con el paso de los años, que es una especie de impronta que tengo yo. No sé si es especialmente humorística, pero hay algo que es como que yo siempre estoy de buen humor. Nunca supe bien por qué. Pero llegar a lugares que eran un bajón en determinadas circunstancias y que digan, uy, loco, qué bueno que viniste, ¿viste? Porque esto, no sé qué, ¿viste? Como... Y lo que sí pienso que hay determinada forma mía de hilvanar los pensamientos, que a veces puede resultar cómica porque tengo como una especie de locura dando vueltas. Ahora, y por ahí gente se empieza a matar de risa de cosas que digo, pero de la misma manera te puedo decir que en una reunión familiar o algo dicen, hacenos cagar de risa y no puedo. No puedo hacerlo. No, porque es muy, muy derivado de tu forma de ser, sí, de tu forma de conversar, ¿no? Sí. Digo, no es un humor de chistes, o sea, no, qué sé yo, sino es como de una gracia innata, digo, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Vos sabés que en un momento yo llegué a trabajar en Telefe con Petinato cuando nuestras locuras iban tomando forma y Roberto se encargaba de que tuviéramos laburo a partir de eso. Yo escribía guiones para él, bueno,
y en un momento terminamos en Telefe, a la noche, haciendo el programa de el Late Night, famoso de la noche. Y al principio Petty tenía una cosa conmigo que me decía, no, nosotros tenemos que hacer como un paso de comedia guionado, con los temas del día, y que vos me preguntes, y bueno, y lo hicimos un tiempo. En aquel momento estaba Gustavo Yankelevich como director del canal, con el cual nos reuníamos a veces una vez por semana, y él bajaba una línea de lo que había visto del programa. Y ese segmento inicial donde entraba Peninato y se venía donde estaba la banda, que estaba yo ahí, en el grupo de música, y hacíamos esta especie de cosa guionada. Y Gustavo dice mira, yo y me dice a mí, yo a vos te veo para otra cosa. Y le dice a Petinato, le dice, no le des más libretos. Vos acercate a preguntarle cualquier cosa a él. No, que él no sepa lo que te tiene que contestar. Y vos sabés que ahí empezó a funcionar porque yo estaba preocupado por el libreto. Claro. ¿Entendés? Entonces estaba pensando en el pie que me tenía que dar, yo cómo tenía que contestar. Ese fue un lindo consejo que me dio Yankelevich, y que de alguna manera yo lo tomé. Lo tomé. Dije, yo no sirvo mucho para estudiar cosas, yo tengo que creer en mí, ¿viste? En mi impronta, en mi sensibilidad. Y trabajar mucho eso. Esa tiene que ser mi herramienta. Y bueno, acá estamos. Giles, me fue el programa. tenía por eso canciones para pasar, de Sumo. Puede ser. De Soda Stereo, una tuya. Hagamos una cosa, Gaby. Usemos el tema de Gil, el Third Rock from the Sun, digo, para... Ahí toco la guitarra. Irnos. Y bueno, mientras tanto nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por venir. Digo, para mí es un honor enorme que formes parte de la programación de Radio Provincia. Bueno, loco. Digo, me parece que hacen una cosa muy, muy bonita con Diego, con Miri y con Iván Horowitz. Aprovecho para agradecerle ahora a la gente que hace Big Bang, a Flavia y Bruno en la producción. Bruno, que lo tengo en este momento con dengue y neumonía.